Es como decía, y tengo en la línea telefónica a José Barriga, chihuahuense, está de vuelta en México, luego de ser Jorge, dije mal, Jorge Barriga, perdón, chihuahuense, está ya en México, luego de ser repatriado desde Nepal. Él estaba ahí por la pandemia de COVID-19. Jorge, me da gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la llamada, la invitación a la entrevista. ¿Cuándo regresaron? Porque regresaste junto con otras personas, ¿verdad? Sí, así es. Regresé justo llegué el día de ayer a la ciudad de Chihuahua. Llegué, junto con otras dos personas más. Sí. Fuimos repatriados por el momento 3, pero otras 3 personas se quedaron en la ciudad de Francia porque su vuelo no salía No salió. no salió hasta dentro de 5 días. Ya. Entonces iban a dormir ahí en el aeropuerto de Francia, de París, Francia. Otras 3 personas más están ahí varadas a medio camino para ser repatriados. Para regresar. Oye, paisano, ¿y qué hacías en Nepal? Cuéntanos. Principalmente como turista. Sí. Mi actividad y mi desarrollo profesional está enfocado a la meditación, a guiar a las personas al autoencuentro, autoconocimiento. Entonces, fui como turista y a buscar alguna oportunidad de estudiar o de hacer algunas prácticas en algunos templos o en algún tipo de escuela o salas de meditación. Ajá. Ya que Nepal pues es donde se desarrolla con mucha frecuencia y facilidad este tipo de prácticas. Entonces, mi intención era quedarme 20 días ahí. ¿Cuándo llegaste a Nepal? El día 13. El día 13 El día de 13 abril. no, el día 13 de marzo. Perdón, 13 de marzo. 13 de marzo. Sí. ¿Cómo estaban las cosas cuando te fuiste? Las cosas estaban bien. No había en el aeropuerto de la Ciudad de México, Ajá. no había, ni en el de la ciudad de Chihuahua, Sí. no había ningún tipo de alerta que nos pudiera decir o prevenir el viaje. Sí. Solamente había algunos letreros sobre indicaciones higiénicas, pero no la gente no usaba mascarillas. Ajá. No había ningún tipo de cuestionario como lo hay ahora, mucho menos caretas estas que se están usando de acetato. No, Sí. no había nada que nos pudiera nosotros prevenir. Incluso la misma aerolínea no mandó ningún tipo de comunicado ni nada. ¿Tú volaste a Katmandú? Nada más nos comunicamos Ajá. a las embajadas para decir que íbamos, Ya. que fue recomendación, y no, tampoco recibimos algún tipo de indicación. La ciudad de Katmandú se mantuvo prácticamente fuera de contagios durante todo el proceso que vivió China. O sea, en Entonces, Nepal realmente no fue un problema el coronavirus. no, de momento cuando nosotros viajamos no había casos. Sí. Incluso nosotros tenemos amigos allá en Nepal que están radicando. Entonces, no había ningún tipo de radicando, me refiero como turistas que ya tienen, como me parece que tienen una visa de turistas como de 6 meses. Sí. Oye, Jorge, ¿me permitirías hacer una pausa? Tengo que irme a una pausa obligada y regresamos para que nos cuentes cómo estuvo tu proceso de repatriación. ¿Te parece? Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Jorge Barriga. Vamos a continuar la plática con él regresando del corte. No se vaya. Estamos platicando con Jorge Barriga, chihuahuense, que fue repatriado de Nepal. Entonces nos contabas, llegaste allá a mediados de marzo, no había realmente un gran problema de coronavirus. ¿Y cuándo fue que decidiste ya regresarte a México y cómo estuvieron los trámites, Jorge? Nosotros nosotros tenemos planeado regresar el día 8 de abril. abril. Uh-huh. Sí, teníamos pensado regresar el día 8 de abril,
solamente que cuando nosotros empezamos a tener como indicios de que algo se iba a complicar, fue al llegar a la India, ¿sí? Al llegar a la India, porque ahí en el aeropuerto sí había algún tipo de advertencia, Sí. ¿sí? De que se iba a cerrar el aeropuerto, pero nos dieron una fecha, nos dijeron se va a cerrar hasta, no sé, supongo que, no recuerdo qué fecha, pero era antes de nuestro regreso. Entonces dijimos, pues nosotros vamos a Nepal y ya cuando nuestros vuelos estén ya va a estar todo regularizado. Pero se extendió la cuarentena y entonces ya nos cancelaron nuestros vuelos. ¿Hasta qué día tuviste que quedarte en Nepal? Hasta el día 2, el día 2 de mayo, sí. Que fue cuando fue el vuelo de repatriación. O sea, el sábado pasado. Sí, el vuelo de repatriación. Sí. Oye, pues casi un mes más de lo que esperabas quedarte ahí. ¿Y sí tenían recursos para estar ahí? Afortunadamente, en mi caso no, pero fui ayudado por una familia de mexicanos que tiene un restaurante en la ciudad de Patan, en Nepal, que está a un lado de la ciudad de Katmandú, sí. Que es donde estaba yo. La familia tiene un restaurante ahí y yo los conocí por medio de Facebook, porque la embajada de México en la India no nos apoyó con hospedaje ni alimentación. Sí. Solamente nos mandó unas despensas con el consulado, pero los hoteles estaban ya prácticamente todos cerrados, sí. O estaban muy herméticos, ya no dejaban entrar a nadie, entonces nosotros estábamos en un hotel en donde no teníamos acceso a la cocina. ¿Y esta familia te ayudó entonces? A ellos los conocí por Facebook, sí. a la familia, y gracias a una gestión que se hizo con la embajada de México en la India y el consulado de México en Katmandú, yo me pude trasladar a la casa de los familiares que le comento, que ellos están radicando allá. Pues qué generosos, ¿no? ¿Anden? Qué generosos. Fue un trato, no sé, muy bendecido me sentí en cuanto llegué. Su trato fue muy amable. Yo creo que es de reconocerse. Meter a un extranjero o meter a alguien en unas condiciones así al hogar pues puede ser de mucho riesgo, y aún así ellos asumieron ese riesgo. Oye, pues qué bueno que ya están de vuelta, y ojalá que pronto el resto de... ¿Todos son los que quedan allá también son chihuahuenses? Queda una persona de Chihuahua, sí. Y me parece que quedan como 5 mexicanos, algo así. Allá en India, ¿verdad? ¿O en el propio Nepal? En Nepal. En Nepal. Creo que quedan como 5 personas más. Sí. Bueno, oye, pues qué bueno que terminaron bien las cosas, que ya estás de regreso en Chihuahua, Jorge, y muchas gracias por relatarnos este periplo. Me gustaría antes recalcar algo, si se pudiera. Sí, cómo no, claro que sí, adelante. El vuelo de repatriación fue gestionado por medio de la embajada francesa, ¿sí? Y la embajada francesa fue por sus connacionales. Y a nosotros nos ofrecieron en venta los espacios que quedaban en el avión. Entonces, la embajada de México en Francia y la embajada de México en la India gestionaron 5 lugares para mexicanos, sí, para poder, que fueron los lugares que les dieron. Entonces, nos vendieron los boletos a nosotros para poder llegar a París, Francia. Y ahí en París, Francia, conocimos, ahí fue el embajador no recuerdo el nombre, de México en Francia. Sí. Y a llevarnos alimento y ya preguntarnos, ¿no?, cómo estábamos, hasta que ya pudimos trasladarnos a México. Pues qué bueno. Me imagino que un mes de mucha tensión, pero afortunadamente ya de vuelta en casa. Jorge, gracias nuevamente. Gracias por la llamada. Gracias, muy amable. Jorge Barriga, desde Chihuahua, ya de vuelta en el país.